En el jardín del Edén había una especie como de una puerta interdimensional, porque podía convivir tanto lo espiritual como lo natural. Jacob puso su cabeza sobre una roca y vio una escalera que subía hasta el cielo, y había como un portal interdimensional donde veía a Dios en el extremo y veía como los ángeles subían y bajaban. El lugar santísimo era ese portal interdimensional allí en el Caporet, donde la presencia de Dios se manifestaba e interactuaba con el mundo natural, con el sacerdote que entraba a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Todo eso después está concentrado en una sola persona, en Cristo Jesús. Y en Juan 10 él dijo: yo soy la puerta, ya no hay otra puerta. Cualquier intento por acceder al mundo espiritual a través de otro acceso que no sea Cristo Jesús es un intento indebido, ilegal e inadecuado. Es delincuencia espiritual acceder a las cosas espirituales cuando no lo haces a través de Cristo Jesús. Aprendámoslo más claramente en la clase de hoy. No me gusta poner a las personas a repetir, sobre todo cuando los ponen a repetir cosas que ellos no saben qué los van a poner a decir. Pero hoy vamos a hacer algo. Jesús dijo: yo soy la puerta. Y entonces solamente repite esa frase conmigo. Di: Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿Quieres hacerlo de nuevo, por favor? Di: Jesús dijo: yo soy la puerta. Y por tercera vez dilo ahora, para que quede bien afianzado en nuestro interior. Y di: Jesús dijo: yo soy la puerta. ¿En qué entorno Jesús da esta enseñanza? Y quiero que te fijes en Juan 10. Primeramente, lo primero que quiero que te fijes es el énfasis tan extraordinario, casi yo diría exagerado, que Jesús le está dando a esta enseñanza. Juan capítulo 10, versículos 7 al 9, sobre esta enseñanza de yo soy la puerta. Jesús lo primero que dice, o el versículo lo primero que dice, el primer renglón es: volvió pues Jesús a decirles. Ya hay un detalle ahí que muestra la trascendencia de esta enseñanza. ¿Y es cuál? Que dice que ya lo había enseñado, que parece que era una enseñanza reiterada que estaba dando Jesús. Parece que ha hecho énfasis, parece que ha repetido tantas veces que al narrarlo tiene que decir: volvió pues Jesús a decirles. Es algo que les decía con frecuencia. El hecho de que Jesús es la puerta es algo que el Señor enfatizó de manera continua y frecuente. Listo. El segundo renglón dice: de cierto os digo. ¿Y qué es eso? Más énfasis. El primero, se lo he dicho muchas veces, y ahora el segundo renglón dice: y se lo digo, y pongan mucha atención, esto es absolutamente verdadero. Está diciendo Jesús dos renglones para darle énfasis absoluto a lo que va a decir. ¿Y qué es lo que va a decir? Yo soy la puerta de las ovejas. Las ovejas de Cristo tenemos una puerta. Todos los que antes de mí vinieron, dijo Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y luego dice Jesús de nuevo, oiga, en este solo renglón, en esta solo porción ya lo ha repetido varias veces. Y empezó diciendo: vuelvo a repetirles, impresionante. Y dice Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, está diciendo el Señor. Ahora, esa porción de Juan capítulo 10 empieza con una advertencia de Jesús. Atención a esto. Juan capítulo 10, versículo 1, Jesús hace esta advertencia: de cierto os digo, énfasis de Jesús, de cierto os digo, el que no entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si no está entrando por la puerta, es un delincuente. Porque si fuera una persona honesta, entraría por la puerta. Y nos hace en Juan 10, este versículo que es sumamente conocido. Dice: y el ladrón, lo primero que dice, el que no entra por la puerta, que es Jesús, es un ladrón. Y luego le dice: no se engañen, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Hagamos esta conexión, este silogismo de estas verdades para que entiendas. Jesús está diciendo con absoluta claridad: yo soy la puerta. Para entrar al mundo de lo espiritual, para alcanzar lo espiritual, pues en el paraíso había una especie de portal interdimensional en el Edén. ¿Acuerdas que Dios aparecía y hablaba cara a cara con Adán y con varona? Y aún la serpiente misma apareció. O sea que lo espiritual y lo natural transitaba ahí por ese portal, pero fue cerrado y fue puesto un ángel con una espada de fuego para que nadie tenga acceso. Sin embargo, después Jacob estaba dormido sobre una roca y vio otro agujero en el cielo del que había una escalera por donde bajaban y subían los ángeles, y Dios estaba en el otro extremo, ese portal interdimensional.
Y después, cuando hicieron el tabernáculo, ese punto de acceso, perdona que lo diga así, ese portal interdimensional, pero así lo entienden más fácil algunas personas, quedaba ahora en la tapa del arca de la alianza, en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santísimo ese cajoncito hermoso, el arca, y encima estaba la tapa, 2 ángeles tallados en oro, y en la mitad Dios se manifestaba, un portal interdimensional donde lo sobrenatural se unía con lo natural, acceso a lo sobrenatural. Y después todo eso se concentra en una sola persona. Cuando Jesús muere se rompe el velo del templo, mostrando que quedó un acceso. La Biblia dice, por el camino que abrió a través de su propio cuerpo, Cristo Jesús. Entonces ahora ya no hay portales interdimensionales. Ahora la única puerta legítima y válida es una persona, es la persona de Jesucristo. Por Él tenemos acceso a lo espiritual. Él es la puerta a lo sobrenatural. ¿Quieres un milagro sobrenatural? Cristo es la puerta a ese milagro sobrenatural. Cristo es el acceso a la bendición sobrenatural, a la prosperidad sobrenatural, a la protección sobrenatural. Él es el acceso correcto. Lo demás no es legal. Cualquiera que intente entrar al mundo de lo espiritual por otro lugar, por otro acceso diferente, entonces Jesús, eso es lo que nos está enseñando. Atención. Cualquiera que pretenda entrar a lo sobrenatural y no a través de la entrada legítima que es la puerta, que es Cristo Jesús, Jesús dice, bueno, si no está entrando por la puerta, primero es un delincuente. Y segundo, si es un delincuente, viene a robar, y si necesita, viene a matar, y si le toca dañar esa ventana para poder entrar, pues la destruye para poder entrar. El ladrón, esa es su conducta. No se engañe, no viene a hacerle nada bueno. En el mundo espiritual Jesús nos está diciendo eso, la única puerta válida a lo espiritual soy yo. Una persona quiere tener acceso a las cosas espirituales, la única forma es a través de reconocer a Jesucristo como su Rey y Señor, obedecer sus mandamientos y ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. No hay otra forma. Ahora, Él no está diciendo que es que nadie puede entrar, está diciendo que nadie debe entrar. Está diciendo, pero sí hay quienes entran a ese mundo de lo sobrenatural, de este mundo desde el lado oscuro, desde el lado infernal, desde las formas ocultas, por eso se llama ocultismo. Hay personas que acceden a esas cosas espirituales, a manipular cosas espirituales, a mover demonios, a mover espíritus, a usar el poder sobrenatural del mal, y hay personas que lo hacen, solo que como no entran por la puerta, primero, son delincuentes espirituales, y segundo, la consecuencia de esos delincuentes espirituales es robar, matar y destruir. Nunca se le olvide eso. Si es un farsante, porque hay farsantes, ¿no?, que fingen que tienen poder, que fingen que adivinan, y pronosticó, y la pitonisa aquella es muy fiel, es muy exacta, ella logró adivinar que iban a eliminar al Bucaramanga. Tremenda pitonisa, ¿cierto? No, hay gente que es charlatana, están engañando, pero cuando usted acude a eso, usted está desobedeciendo y está entrando a una zona en la que es enemigo de Dios y donde Dios va a estar en contra suyo, va a venir un castigo tremendo, porque usted está accediendo, Él está engañando, pero usted está accediendo a ese espacio que está prohibido por Dios. Sin embargo, hay otros que no son charlatanes, que de verdad mueven poderes espirituales. Ahora, el hecho que logre hacer lo que iba a hacer no quiere decir que está bien. Si el ladrón entró y cogió su televisor y salió, fue eficaz, salió con su televisor. Ese ladrón es eficaz, pero eso que hizo no es legal de todas maneras, aunque haya salido eficazmente con el televisor. La pregunta no es si hay poderes del oscuro que hacen cosas oscuras y que realmente las hacen. Sí las hacen, y la Biblia no nos engaña. ¿Se acuerda cuando vino Moisés y Aarón ante el faraón y pusieron la vara y se convirtió en serpiente? La Biblia que nos narra que los hechiceros, atención al nombre, hechiceros de faraón pusieron sus varas y ¿qué? Y se convirtieron en serpientes también. La Biblia no nos está ocultando una verdad, que sí hay gente que accede al mundo de lo espiritual, solo que no lo hacen a través de la puerta, ¿cierto? Y si no lo hacen a través de la puerta, entonces son delincuentes espirituales. Y toda consecuencia de la delincuencia espiritual, va a ser robar, matar o destruir. No se deje confundir por el hecho de que ese mover de las cosas espirituales sea eficaz. Mira, piensa que tu hijo te dijera: papá, es que hay un señor allí diciéndome que vaya con él al lote de allí baldío y que me va a dar un regalo, que me va a dar un juguete, que me va a dar un osito.
Su preocupación no es que le dé el osito o no se lo dé. Su preocupación es a cambio de qué va a ser ese osito, a cambio de qué es ese regalo. La preocupación suya no debe ser si esa persona que echa las cartas, que adivina, que fue y puso ese baño, esa limpia en su empresa, si es eficaz o no, si ese amuleto es eficaz o no. Su preocupación es a cambio de qué, cuánto te va a costar, qué tan caro te va a salir ese osito, tu alma, tu alma. Los ladrones espirituales vienen a robar, matar y destruir, vienen a robar el alma de la persona, a esclavizar. Esa no es la pregunta. La Biblia honestamente nos muestra que sí hay manifestaciones de poderes sobrenaturales. El apóstol Pablo iba con Silas en Filipo, iban predicando la palabra del Señor y luego iban a la oración. No los habían escuchado todavía, no los habían escuchado. Y aparece una mujer diciendo quiénes son ellos y qué van a hacer sin que nadie lo supiera. Dijo, ellos son siervos del Dios Altísimo que les muestra el camino de la salvación. Ellos quedaron sorprendidos el primer día, ¿cierto? Dijeron, oye, ¿esta cómo sabe? Y lo hizo el segundo día, y lo hizo el tercer día, y lo hizo un montón de días. Lo que estaba diciendo ella era mentira. Estaba diciendo algo que era verdad. Pero ¿con qué influencia lo estaba haciendo? Hechos 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía el don de la adivinación, el talento de la adivinación, la vocación, el conocimiento metafísico, que había estudiado y desarrollado, que había ido al Tíbet y aprendió a desarrollar. No, la Biblia nos dice claramente que sí adivinaba, pero ¿por qué adivinaba? ¿Qué le permitía adivinar? Tenía un espíritu, era poseída esa muchacha por un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, haciéndose la que adivinaba, tratando de adivinar, dice clarito, adivinando, manejando información entre espíritus. El espíritu que tenía ella por dentro recibía la información de los demás demonios que sabían las cosas que habían pasado en diferentes lugares y le traían información al demonio que tenía ella y ella lo decía. ¿Está entendiendo? Tenía un espíritu que la dominaba. Y todos los días haciendo eso, hasta que un día Pablo se molestó y le dijo, sal de esa mujer, y echó fuera el espíritu de adivinación que tenía y quedó la muchacha libre, pero ya no adivinaba, pero fue libre. Y a los del negocito, que tenían todas las citas llenas para las reuniones de adivinación, se les dañó el negocio. Esa platica se perdió y los hicieron meter presos a Pablo y a Silas porque dañaron el negocio, porque se tiraron la adivinadera, porque liberaron la que estaba esclavizada de ese espíritu y les dijeron que ellos habían alborotado al pueblo y los acusaron. Ellos vienen a alborotar al pueblo y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. No está de acuerdo a nuestra cultura, ni hacer, pues somos romanos. Ellos vinieron y echaron fuera el espíritu de adivinación, siendo que la adivinación es algo tradicional en los romanos. Tenemos dioses de la adivinación, desde el Olimpo vienen los dioses y los dioses intermedios también vienen y nos enseñan la adivinación. Eso es algo en nosotros cultural, como romanos. Eso es algo tradicional, eso es algo ancestral en nosotros, eso de la adivinación. Esto viene a alborotar al pueblo y a decir que está mal eso que nosotros hacemos de la adivinación, cuando es algo totalmente de nuestra cultura, de nuestra tradición, heredada de nuestros ancestros. Pero para el pueblo de Israel no. Claramente desde el comienzo, antes de entrar a tomar la tierra prometida, no habían recibido la tierra prometida. Dios les dijo, mire, se la voy a entregar, pero mire esta condición, se la voy a entregar. Pero mire la condición, Deuteronomio 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa palabra abominación es difícil de traducir, pero aquí en Plenitud ya sabemos cómo entender abominación para entender qué es abominación. Fácil. ¿Recuerdan? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es abominación? Abominación es abomitación. Y cuando decimos abomitación, entendemos que abominación es algo que a Dios le produce náuseas, le produce vómito. ¿Le producirá miedo a Dios? ¿Miedo? No, náuseas. ¿Y a nosotros qué nos debe producir esas cosas? Asco. ¿Miedo? Miedo no, asco. Son porquerías, cosas que producen espiritualmente asco. Y lo hacen esas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, da asco, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, eso es porquería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice Deuteronomio. Luego dice, porque es
Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La persona que hace esas cosas, no solo las cosas, no solo el acto, no solo el conjuro, no solo la sesión, no solo la invocación, eso produce al Señor asco. Pero dice cualquiera que hace estas cosas, o sea, no solo el acto, sino la persona, produce asco. Dios va a vomitar sobre la persona que hace esas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por hacer esas porquerías, Dios, ¿qué hace? Los echa delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que tú vas a heredar, atención a esto, lo explico ahorita más adelante, pero esas naciones tenían el ciclo generacional de padres heredando a hijos, los hijos a sus nietos, nietos, ese proceso de herencia normal. Pero por haber hecho eso, ese proceso se iba a romper, ya no iban a heredar los que debían heredar. Porque esas naciones que van a perder su herencia, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ver, a pesar de que estaba esa ley, una vez el rey Saúl fue el primer rey que hubo en Israel. No le hacía caso a lo que Dios le decía, no le hacía caso. Y estaba planteado para pelear contra los filisteos. Los filisteos son los malos de las películas de la Biblia, ¿sí? De los filisteos, del Antiguo Testamento. Él está listo para pelear contra los filisteos y consulta a Dios para preguntarle qué debe hacer, y Dios no le respondía. Dios no le hablaba de ninguna manera, ni por profecía, ni por sueño, ni por visión, ni por nada. Dios no le hablaba. ¿Por qué no le hablaba Dios a Saúl? Porque las veces que Dios le había hablado a Saúl, Saúl hacía lo contrario. Entonces, ¿para qué le hablo más? Cada vez que le digo algo, me pregunta qué debo hacer, yo le digo qué debe hacer y usted hace lo contrario. Entonces no le hablo más. No más consejerías, dijo Dios. No más consejerías. Cada vez que viene le digo qué hacer y hace lo contrario. No más consejerías. No le voy a hablar más, dijo Dios. Y escuche, entonces el desesperado, el que era encargado de eliminar toda hechicería de la nación de Israel, él que era el encargado, y lo hizo. Persiguió y echó fuera a todos los que practicaban hechicería. La ley en el Antiguo Testamento, no estoy diciendo que lo debamos hacer ahora, estoy hablando de miles de años antes de Cristo. La ley decía: a la hechicera no dejarás que viva. La persona que hacía hechicería debía morir y quien la consultaba debía morir. No para que lo hagamos hoy, pero para que entendamos el rechazo que Dios tiene a ese tipo de cosas. De ese nivel era. Pero en su desespero Saúl, Primera de Samuel 28:7, había muerto Samuel, incluso, que era el que lo aconsejaba. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga el don de la adivinación, la facultad, el desarrollo paranormal de adivinar. No, buscadme una mujer que tenga el espíritu, es un demonio, el espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Entonces él fue donde esa mujer y consultó a esa pitonisa. Esa pitonisa invocó el espíritu de Samuel. Hay una discusión eterna si vino de verdad Samuel o vino un demonio simulando a Samuel, o bueno, no es la discusión de hoy. Lo cierto es que ella hizo la invocación. Yo sé que puede ser tanto una charlatana, pero eso no le quita pecado a Saúl, ¿cierto? Como una verdadera pitonisa que trajo realmente un espíritu, pero eso tampoco le quita pecado a Saúl. El espíritu vino y lo que le dijo el espíritu a Saúl es: ¿quién lo manda a preguntar? En esta guerra le dijo: va a morir usted, van a morir sus hijos y va a perder Israel. Saúl dijo: no puede ser. ¿Y quién lo mandó a preguntar? Eso es lo que va a pasar. Ese va a ser quiso preguntarle a una divina el resultado de la guerra. Venga, le cuento el resultado de la guerra. ¿Y cuál fue el resultado de la guerra? Exactamente ese. El resultado fue que Saúl murió. La muerte de Saúl corresponde a lo que la ley decía. Él consultó una pitonisa. Murió Saúl de acuerdo a la ley que Dios había establecido. ¿Sabes quién faltó que muriera incluso ahí? La pitonisa. De acuerdo a la ley. Pero murió Saúl. Es entendible que haya muerto Saúl si esa vomitación para Dios, cualquiera que hace esas cosas, y él hizo esas cosas, pues Dios vomitó sobre él y vino sobre él muerte. Hasta ahí lo entiendo. Déjeme hacer una pregunta. ¿Pero por qué murieron los hijos de Saúl? ¿Por qué en el mismo día quedaron huérfanos y viudas a la vez? Las esposas de los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo eso en un mismo día? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué los hijos? Esa parte es complicada. Entre los hijos que murieron de Saúl, murió un muchacho
que era bueno, Jonatán. ¿No se han leído a Jonatán? Jonatán era el amigo de David. Jonatán era un hombre bien. Usted lee el poema que le escribió David a Jonatán cuando murió y habla maravillas de ese muchacho. Fue un hombre que protegió a David, un hombre sensato, y murió. Explíqueme, ¿por qué murió? ¿Por qué murieron los hijos de Saúl? Por la condición. Él era su papá y afecta a su familia. O sea, el vómito fue tanto que alcanzó para toda la casa. Sus hijos también fueron cubiertos. Yo le advierto una cosa a usted, papá y mamá. Usted hace sus locuritas por ahí, su canita al aire. Eso es lo que usted está trayendo sobre su familia. Esos actos suyos, buenos y malos, traen bendición o maldición sobre los que están bajo su cobertura. El hijo del vecino también, no, a no ser que sea por ahí hijo suyo, ¿no? Pero que usted no sea sabido, pero no. A los que están bajo su cobertura, a los que usted tiene una posición de cobertura, a esos le llega lo bueno y lo malo. Entonces cubrió también a los hijos. Le hago una pregunta más difícil. ¿Y por qué Israel perdió la guerra? Todo Israel. ¿Por qué salieron huyendo? ¿Por qué fueron vencidos por sus enemigos? ¿Por qué cayeron en derrota? ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué Israel? ¿Acaso eran todos hijos de Saúl? No eran todos hijos de Saúl. ¿Y por qué perdió toda la nación? Cuéntenme, ¿por qué? Porque él no solamente tenía un estatus de papá que cubría a sus hijos, sino tenía un estatus de rey que cubría a toda la nación. Y ahí sí tenemos un problema grave, porque el estatus que él tenía hacía que sus actos cubrieran a la nación entera. Es por eso que Deuteronomio dice, porque estas naciones, ya sabemos que la persona va a ser castigada, pero el problema es que lo que estaba haciendo Saúl, lo estaba haciendo desde una posición que cubría a una nación entera. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Una primera sentencia. Esas naciones que las va a heredar Israel, repito, Israel no era de esa nación. Israel no sembró esos campos, no construyó esas casas, no hizo esos pueblos y esos puentes. Israel no debería heredar eso. Deberían heredarlo los descendientes de esa nación, pero por escuchar a adivinos y a agoreros y por invocar demonios a través de esas prácticas de hechicería, Dios hizo que lo que iban a heredar se perdiera y la heredaran otros, en este caso Israel. Se pierde la línea de herencia, apunte ahí, pérdida de la línea de herencia por invocar espíritus malignos de adivinación y de agoreros. A ver, lo que hizo Saúl afectó a una nación entera porque él tiene un estatus que cubre por entero a una nación. Aquí el tema, mire, en Deuteronomio el tema es con las naciones. A ver, mira por ejemplo el caso de Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Porque habían unos cuantos pervertidos? Pervertidos hay en todas partes, menos aquí, ¿no? Claro está. Pero aparte de aquí, pervertidos hay en todas partes. Entonces Dios tendría que mandar fuego sobre todas las naciones y sobre todos los pueblos, pervertidos en todas partes. ¿Qué pasaba con la perversión en Sodoma? ¿Qué pasaba? ¿Era la excepción? Cuando fueron los ángeles a la casa de Lot, la Biblia dice que los hombres de la ciudad, o sea todos, pidieron que los sacaran para ellos accederles sexualmente. O sea, la perversión sexual en Sodoma era la excepción, era la regla, era una condición social, era lo normal, era un asunto de Estado, era un asunto para ellos legal, era lo oficial en ese lugar. Y cuando, no porque hubo perversión, sino porque se volvió para ellos lo normal, lo oficial, lo legal, lo correcto según ellos, Dios tuvo que mandar juicio sobre toda esa ciudad. Cuando Dios envía el juicio sobre la nación de Egipto, escuche, muere el primogénito del faraón, ¿cierto que sí? ¿Recuerda que murió el primogénito en la última plaga? ¿Sabes por qué Dios le cobró el primogénito del faraón? El papá del faraón anterior había dado una orden en el tiempo que nació Moisés, una orden con relación a los niños, ¿recuerda? Que todo niño varón lo mataran. ¿Está bien? Niños matan en todas partes del mundo, desafortunadamente niños matan siempre, y usted dirá, pero no, niños matan en todas partes matan. Pero esa matanza de niños era por ley.
Era un asunto de Estado. Fue una decisión de un faraón que tomó la decisión no como un particular, sino la tomó como el gobernante de esa nación. Tomó esa decisión y fue un asunto de Estado. Y al ser un asunto de Estado, ¿a quién le cobró Dios eso? ¿Al solo faraón? Todos los primogénitos de Egipto murieron. Y las 10 plagas vinieron sobre Egipto. Dios les estaba cobrando no un hecho aislado de matar niños, sino cuando matar niños se hizo un asunto de Estado. Cuando matar niños termina siendo un asunto de leyes que cubren a una nación. En esto de la hechicería es igual. En esto de la hechicería no es, hay un hechicero, una bruja aquí, una bruja. No, espera. Cuando el asunto sea un asunto de Estado, cuando el asunto lo decidan quienes van a gobernar una nación, sean personas que invocan, que consultan muertos, que hacen adivinación, que son sortílegos, que son supersticiosos, que hacen vínculos con ese tipo de cosas, esas personas van a cubrir a toda la nación por la posición que tienen. Convierten un pecado personal individual en un asunto que cubre a una nación entera. ¿Estoy haciéndome entender un poco con esto? A ver, ¿y qué viene? Deuteronomio 18:12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, abomitación. Y por estas abomitaciones, Jehová tu Dios, ¿qué hace? Echa a estas naciones delante de ti. ¿A la persona y su familia? A la nación. Primera consecuencia, cuando la hechicería se involucra a niveles de Estado, la línea de herencia se pierde. Segunda consecuencia, esas naciones son desarraigadas, son echadas, son desplazadas. Dios mismo permite que eso ocurra. Segunda consecuencia. A ver, yo quiero hablarte un poquitico con ejemplos. Este es el Mar Caribe, aquí está, mira, Colombia está aquí, ¿sí? Aquí está Colombia. Y aquí hacia arriba está, en una isla, un pedazo, una parte es Haití, la otra parte es República Dominicana. ¿Correcto? Ahora, estos límites que usted ve entre los países, estos inclusive rectos aquí, esos no están pintados en el suelo, esos son virtuales, son límites que son conceptuales, no se ven. Sin embargo, en una misma isla, donde está Haití, República Dominicana, en el año 2003, el gobierno de Haití decide por ley que la religión de ellos, la religión oficial de Haití, es el vudú. El vudú es una cosa de hechicería, de demonios, de invocaciones, de totalmente ocultismo del más horrible nivel. Ellos decidieron que eso era, porque para ellos eso era cultural, porque para ellos eso era su tradición y venía desde sus ancestros. Y entonces declararon en el año 2003 esta religión oficial. Y entonces, si usted quiere, hace un vuelo. Yo sé que muchas veces lo ha hecho, el Capi muchas veces ha estado por sobre ese sitio. O si no, mire, como yo hice, entra a Google Maps y toma una foto del lado de República Dominicana y del lado de Haití. Y tal vez es uno de los pocos lugares del mundo donde no está la línea amarilla, pero no hace falta. ¿O sí haría falta? Usted está viendo aquí un lugar donde la gente ha sido echada, desarraigada y donde la línea de herencia, porque estos árboles van a ser, los va a disfrutar no solo el que los sembró, el hijo y el nieto y el bisnieto. Aquí ya no, se rompió la línea de herencia y la gente ha sido desplazada en un lugar que quedó desértico. Mira cómo coincide el territorio que está bajo maldición. Parece que ese pedazo que se pudrió y se secó, parece que Dios le hubiera vomitado encima. Parece que hicieron vomitaciones delante de Dios. No estoy mintiendo. ¿Más ejemplos? Ahí pegadito. Quiero advertirle, tanto en Haití como en Cuba hay hermanos nuestros predicando la palabra e iglesias jugándose la vida por llevar la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No hay que odiar a las naciones, hay que interceder por ellas, pero les cuento lo que ha pasado. Y entonces en Cuba en general, ¿cuál es la práctica? Ellos son de formación atea, entonces teóricamente no creen en lo espiritual, pero no creen en lo espiritual bueno, en lo espiritual malo sí. Se practica tremendamente la santería de manera cultural, por años, es su cultura. Cuando usted oye eso, de que viva Changó, averigüe quién es Changó. ¿Sí?
Averigüe cada uno de los nombres que se dice en esas canciones muy tradicionales, muy representativas. ¿Qué están hablando? Es el tema de la santería. Y esa cultura de demonios que viene por tradición, por cultura y de nuestros ancestros, esa va a inundar y quiere inundar a todas las naciones. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dos cosas: la línea de herencia desaparece y las naciones son desplazadas. Y en Haití se ve que los que habían construido los edificios y las calles, ¿cómo están ahora? Destruidos. Y necesito mostrarles fotos de Cuba para mostrarles que ese señor que tenía un almacén muy lindo, muy famoso, que le iba a heredar su hijo y su nieto y su bisnieto, ¿qué pasa ahora en ese almacén? ¿Y qué pasa en ese edificio? ¿Y qué pasa con ese terreno? ¿Y qué pasa con ese comercio? La línea de herencia desapareció. Y no solamente desaparece la línea de herencia. Usted sabe lo que pasa, por ejemplo, con Haití, con el desplazamiento de Haití, que como bajan aquí a Colombia para irse por Centroamérica a Estados Unidos, ¿sí?, a ese sistema que odian y rechazan, pero ¿cómo no le podemos meter? ¿Sí? Vienen aquí. ¿No hubo aquí en un pueblo de Urabá hace un tiempo congestionado por haitianos? No había cómo pasar de la cantidad de gente porque se trancaron ahí. ¿Por qué? Porque son miles y miles los que continuamente están pasando ahí. Se rompió la línea de herencia. Estas naciones que tú vas a heredar, o sea, estas naciones que no heredarán a sus hijos, a hechiceros y adivinos oyen. Pierden la línea de herencia. Y segundo, los hechos de delante de ti son desplazados. ¿Y no pasa lo mismo en La Habana? La línea de herencia en La Habana, basta con mirar para ver lo que está pasando. Y el desplazamiento, y entonces están echados, están yendo de un lado a otro y llegan con esas enseñanzas a Centroamérica. Y en Centroamérica se pierde la línea de herencia y el desplazamiento. Las caravanas de marchantes en Centroamérica son algo histórico, desplazándose por montones. Y aquí, muy cerca de nosotros, ¿qué pasó con las herencias? ¿Y alguno tiene dudas de que esas sentencias se cumplen? Cuando uno se mete con cosas de hechicería a nivel estatal, a nivel nación, ¿alguien tiene dudas de que esas consecuencias son las consecuencias reales? Ya que estoy hablando de Venezuela, déjeme hablarle un poquitico más y contarle esto que usted ya sabe. No sé quiénes en el siglo pasado, a finales, 80s, 90s, ¿alguna vez se pegaron la ida a San Antonio a hacer mercado? No sé, honestamente. ¿Quién conoció San Antonio? ¿Cierto? ¿Cierto que íbamos? Un bolívar valía como 16 pesos, casi 20 pesos llegaba a valer. Tenías que dar 20 pesos casi para que te dieran un bolívar. Y uno se iba a San Antonio, a comprar. Eso abundaba ya. Porque es que esos almacenes tenían cosas que uno no había visto aquí. Yo entraba a unos almacenes de motos, esos llenos de unas motos gigantes, hermosas. Yo ahí echando baba y mirando eso. Ni podía comprar, pero miraba y sufría. Qué envidia tan tremenda. Esta semana justamente vi una foto de San Antonio. Impresionante, impresionante. ¿Qué pasó con esa herencia? Desapareció. ¿Qué pasó con esas personas? Fueron desplazados y echados. En el año 2007, ese bolívar que nosotros compramos para ir allá a ese mercado a San Antonio, ese bolívar fue cambiado por el bolívar fuerte bajo el gobierno de Chávez. En el 2018, el bolívar fuerte fue cambiado por el bolívar soberano por Nicolás Maduro. Y el año pasado, el bolívar soberano fue cambiado por el bolívar digital. Quiere decir que en estos 14 años, mire qué coincidencia, en estos 14 años el bolívar ha perdido 14 ceros. A ver, te lo voy a explicar mejor. Cuando el bolívar que conocimos fue cambiado por el bolívar fuerte, Chávez hizo que en lo que se llama el sello de agua, que uno lo ve así tras luz y sale una imagen, salieran las imágenes, las siluetas de las 3 divinidades satánicas de la hechicería que se practica en Venezuela. 3 personajes que no los voy a mencionar aquí: un indio, una mujer y un africano, que los adoran en una montaña que tampoco voy a nombrar, pero es la adoración. Ahora, ¿pero qué pasaba? Siempre ha existido eso, en Venezuela siempre existía lo de esa montaña, lo de esas invocaciones, también la imagen de San Gregorio, todo eso, siempre ha existido, siempre, no es nuevo, ¿ok? Pero resulta que lo pusieron como marca de agua en los billetes, entonces ya no es un asunto personal, ¿cierto que no? Ya es un asunto estatal. Y en el 2018
cuando cambia el Bolívar soberano, el Bolívar fuerte a Bolívar soberano en el tiempo de Maduro, él pone las imágenes de esas tres divinidades satánicas de frente a todo color en los billetes de diferentes denominaciones. Consagra la economía de su país a esas entidades satánicas. Y entonces no nos extraña lo que ocurrió. Ese Bolívar, traté de compararlo con el dólar, pero mi calculadora no tiene tanto espacio. No caben tantos números en mi calculadora. Me tocó comparar un Bolívar de hoy a un Bolívar de la época que les conté, antes de este proceso, antes que los consagraran a las divinidades satánicas. Y usted necesitaría, aquí son 1000, aquí 1 millón, aquí 1000 millones, aquí 1 billón. Usted necesitaría, escúchame, 100 billones de bolívares para cambiarlo por un mismo bolívar antes de este proceso. No lo puedo hacer con dólares porque no cabe, terminan los ceros por allá en la finca enseguida. Mire una gráfica de la devaluación en Venezuela y mire los puntos en los cuales se da la inflexión y se dispara a niveles absurdos. Y encontrará que hay ese tipo de movimientos de Estado. Eso es mucho más delicado de lo que usted se imagina. Porque esas naciones que vas a heredar, ellos no van a heredar. A agoreros y adivinos oyen, mas a ti Jehová no te lo ha permitido. Mira esta, para terminar, esta profecía que Isaías le da a Babilonia. Le habla como si fuera una persona, pero es una profecía contra una nación. Cuando este tipo de cosas ya no lo está haciendo una persona a nivel individual y Dios corta a esa persona y se vomita sobre esa persona, sino cuando lo hace alguien que tiene una posición que afecta a nivel de una nación. Mire lo que el Señor está diciéndole a Babilonia. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. ¿Se acuerdan de Saúl en el mismo día? En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, dice Isaías, versículo 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Y luego dice, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Zodiaco, ¿cierto? Mirar las estrellas para pronosticar. He aquí que serán como tamo. ¿Qué dice la Biblia cuando habla del tamo? ¿Cuál es la característica? Que el viento se lo lleva, que son desplazados. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Vea la sentencia que está dando el Señor. Hay otra profecía en Nahum que se da a la nación de Asiria, a la nación. Y le dice, maestra en hechizos. Parece que estoy hablando de una mujer, está hablando de una nación. Maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Escuche, heme aquí contra ti. ¿Qué está diciendo Dios a esa nación? Usted, quiero que sepa, es mi enemiga. Heme aquí contra. Mira, yo sé que la mayoría de errores que usted ha cometido en la vida ha sido por los amigos que escogió. Pero hay un error peor que ese. Es escoger mal los enemigos. Y déjeme darle el más importante de los consejos. Hágase enemigo del que se le antoje, pero no se haga enemigo de Dios. Es la peor decisión que alguien puede hacer. Y esta nación de Asiria está dejando claro que Dios está siendo enemigo de ellos por los hechizos y por participar de esas cosas oscuras, de esas cosas siniestras que están en contra de la voluntad de Dios. Atención, mire un momento y déjeme decirle, usted tiene que entender que gente que hace cosas desde la oscuridad ha habido siempre en nuestro país. ¿Se acuerda? Gente que lee el tabaco, que le hace los rezos al ganado para sacar la gusanera y la huequera de los cachos y tienen un rezo para cada cosa. Pero había esas supersticiones en los pueblos siempre la ha habido, siempre la ha habido. Solo que no era oficial, solo que no era Saúl el que la hacía, solo que no era la persona que está puesta ya para que sus decisiones cobijen a una nación la que hacía esas cosas. Porque si es esa persona, ese manto cubre una nación y vendrán dos cosas sobre cada nación. Y si usted tiene duda, revise lo que le estoy diciendo sobre las naciones en que eso se vuelve un asunto de Estado
un asunto que tiene que ver con lo oficial o con las personas que gobiernan, vendrán dos cosas siempre. La línea de herencia desaparece. Lo que muchos trabajaron, lo que muchos edificaron, lo que inclusive guardaron para su pensión, termina desapareciendo. Y ese pueblo que es cobijado con ese grave pecado, termina siendo desplazado. Mira, si quieres entrar a lo espiritual, entra por la puerta. La puerta es Cristo Jesús. Para entrar a la bendición, a la protección, a la gracia espiritual, la puerta es Cristo Jesús. El que no entre por Cristo, el que no entra reconociendo a Cristo como su Señor, obedeciendo sus enseñanzas y siendo parte de su cuerpo que es la iglesia, el que accede a esas cosas espirituales de otra manera, muy tradicional, muy cultural, muy ancestral, pero no es Cristo, es un ladrón y salteador. Y nunca traerá cosas buenas. Viene para robar, matar y destruir. No se puede destruir ahora. Viene para robar, matar y deconstruir. Mira, yo no sé, yo lo pido por usted mismo. Tengamos ese factor pendiente cuando tomemos cualquier decisión, por favor. No convirtamos nuestra nación en una nación enemiga de Dios, por favor. Sobre todo hágalo por su descendencia. Usted ha trabajado mucho. Yo no tengo mucho que dejarle a mis hijas, pero no quiero que se pierda. Esa licuadora todavía sirve. La plancha todavía. No tengo mucho que dejarles, pero esas cositas. Y usted se ha esforzado mucho para que caiga en una trampa tan tonta y tan ridícula y tan obvia como esta trampa. Cierre sus ojos un momento, por favor, deje de mirarme con rabia. Venga delante del Señor y diga, primero que todo, escúchame, primero que todo, pidámosle perdón al Señor. Piense si usted alguna vez tuvo que ver con algo como eso, así sea por jugar, que tabla ouija, que este amuleto, que hice este rezo, que enterré esta ya en el jardín de mi casa, que quise que me trajeran y que me trajeran el amor perdido con esto, que quise echarme buena suerte con un amuleto, con un baño, con un rociamiento, alguna cosa de esas oscuras. Piensa si alguna vez participaste de eso. Y en el nombre del Señor, ven, pide perdón al Señor. Dile, Señor, yo no quiero ser una vomitación para ti. Perdóname. Aún si eso nos viene por cultura y por tradición y viene de mis ancestros, líbrame de la maldición que pueda estarme afectando de los que practicaron esas cosas. Perdóname. Reconozco que eso es pecado, me arrepiento y me aparto, y el Señor nos perdona. Segundo, Señor Jesús, tú eres la puerta por la cual yo accederé. No necesito una contra que me proteja, necesito tu bendición, que el ángel de Jehová acampe alrededor mío. No necesito algún hechizo de sígueme para que vengan las cosas, los clientes a mi empresa. No, necesito tu favor y tu bendición y tu gracia. Necesito que mi economía no esté marcada con demonios, sino esté santificada con mis compromisos contigo. Perdóname, Señor, y mi puerta es Cristo Jesús. No voy a ser tan ingenuo de decir, bueno, ¿y esos que están entrando por otro lado que no es la puerta? ¿Será que quieren entrar a visitar y les da pena tocar? No, son ladrones y salteadores. Bueno, pero tal vez a mí no me roben, tal vez vienen a lavar los platos. No, el ladrón viene para robar, matar y deconstruir. No seas ingenuo, por lo menos. No seas ingenuo. Ponte de pie un momento. Hay una puerta abierta en el cielo para escuchar tu adoración. Es una puerta interdimensional, un portal. Se llama Jesús nuestro Señor. A través de Cristo tenemos entrada. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y digámosle, Señor, oye nuestro clamor, oye nuestro clamor, oye nuestra petición. Padre Santo, no puede haber tanta necedad en una nación. No puede haber tanta necedad. Los de Israel por lo menos pueden decir, Señor, fuimos derrotados y destruidos porque nuestro gobernante consultaba a los demonios, pero no los pusimos nosotros, lo pusiste tú. Nosotros ni eso podemos decir, ni eso podemos decir. Apiádate de nosotros, Señor, por favor.
Ten misericordia de nosotros y de nuestra nación, por favor. En el nombre de Jesucristo, ten misericordia de nosotros. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.